El Hospital Juárez de la Ciudad de México era un lugar donde la vida y la muerte se miraban de frente, como dos viejos rivales que se miden antes de un duelo. Sus paredes, pintadas de un blanco sucio que alguna vez quiso ser prístino, estaban impregnadas de historias, no de las que se cuentan en los libros de medicina, sino de las que se susurran en los pasillos a medianoche, cuando las luces parpadean y el aire se vuelve espeso, como si alguien o algo estuviera respirando justo detrás de tu nuca. Era 1978, y yo, un joven enfermero recién salido de la escuela, estaba a punto de descubrir que algunas leyendas no son solo cuentos para asustar a los novatos. Me llamo Esteban Morales, y esa noche era mi primer turno en el ala de traumatología. El Juárez era un monstruo de concreto, un laberinto de corredores que parecían cambiar de lugar cuando no mirabas. Los veteranos me habían advertido: no te quedes solo en el tercer piso después de las 2 de la mañana. Ahí pasa algo raro. Yo, con mi arrogancia de 23 años, me reí. Pensé que eran bromas de hospital, como las que contaban sobre el cuarto de suministros embrujado o el elevador que a veces bajaba al sótano sin que nadie lo llamara. Pero esa noche, el tercer piso me enseñó que el miedo no necesita invitación para entrar. Eran las 11:47 p.m. cuando llegué al puesto de enfermería. El aire olía a desinfectante y a algo más, algo metálico, como sangre vieja. La jefa de enfermeras, doña Rosa, una mujer que parecía haber nacido con el ceño fruncido, me entregó el reporte de los pacientes. «Cuidado con el 312», dijo, señalando una habitación al final del pasillo. «El señor Guzmán está grave, pero se niega a tomar sus medicamentos. Y mantente alerta. La planchada anda suelta esta noche». Soltó una risa seca, pero sus ojos no se rieron. Le pregunté quién era la planchada, y ella solo negó con la cabeza, como si hablar de eso fuera invocar al diablo. Me puse a revisar los expedientes. El señor Guzmán, de 62 años, había llegado con una fractura de fémur tras un accidente en una obra. Estaba sedado, pero según las notas se ponía violento cuando despertaba. Decidí empezar mi ronda por su habitación, más por curiosidad que por deber. El pasillo del tercer piso era largo, flanqueado por puertas numeradas y bombillas que zumbaban como insectos atrapados. Cada paso que daba resonaba, y juro que por un momento escuché otro par de pasos detrás de mí, más ligeros, como si alguien caminara descalzo. Me detuve. Silencio. Solo el zumbido de las luces y el latido de mi propio corazón. La habitación 312 estaba al final, donde el pasillo doblaba a la izquierda en una esquina que nunca parecía bien iluminada. La puerta estaba entreabierta y el aire que salía de ahí era frío, más frío de lo que debería ser en un hospital con calefacción. Empujé la puerta y entré. El señor Guzmán estaba en la cama, conectado a un monitor que pitaba con un ritmo constante. Sus ojos estaban cerrados, pero su rostro tenía una expresión tensa, como si estuviera soñando con algo que lo perseguía. Revisé su intravenosa, ajusté el goteo y tomé su pulso. Todo normal. Pero algo no estaba bien. Había un olor en la habitación, no a sangre ni antiséptico, sino a algo más, una combinación entre perfume y almidón para planchar. Entonces lo escuché. Un crujido suave venía de la esquina, donde las sombras se acumulaban como polvo. Me giré, pero no había nada, solo una silla vacía y un armario cerrado. «Tranquilo, Esteban», me dije. «Es tu primer turno, estás nervioso». Pero mi cuerpo no me creía. Mi piel estaba erizada y mis manos temblaban mientras anotaba los signos vitales en la libreta. Salí de la 312 y caminé de vuelta al puesto de enfermería. El pasillo parecía más largo ahora, como si el hospital se estuviera estirando para retenerme. Cuando llegué, doña Rosa ya no estaba. En su lugar había una nota escrita con su letra torcida. Fui a la cafetería. «No te muevas del puesto hasta que regrese». Miré el reloj. La 1:03 a.m. El hospital estaba en silencio, salvo por el murmullo lejano de un ventilador y el ocasional gemido de un paciente. Decidí ignorar la nota. No iba a quedarme sentado como un niño asustado. Tomé mi libreta y volví al pasillo para revisar las otras habitaciones. La primera hora pasó sin incidentes. Los pacientes dormían, los monitores zumbaban y el hospital parecía, por un momento, solo un edificio lleno de gente enferma. Pero entonces, cerca de las 2 a.m., el aire cambió. Se volvió pesado, como si alguien hubiera abierto una ventana al invierno. Las luces del pasillo parpadearon y el zumbido de las bombillas se convirtió en un lamento bajo, casi humano. Me detuve frente a la habitación 310.
La puerta estaba cerrada, pero juro que vi una sombra moverse bajo la rendija, como si alguien estuviera de pie al otro lado. Abrí la puerta con cuidado. La habitación estaba vacía, salvo por la cama, que estaba perfectamente hecha, las sábanas tan lisas que parecían que la había tendido recientemente. Pero el expediente decía que la 310 estaba ocupada por una paciente, una mujer de nombre Clara Espinosa, ingresada por una fractura en las costillas. Revisé el armario, el baño, incluso debajo de la cama. Nada, ni rastro de Clara. Pero el olor a perfume y almidón estaba ahí, más fuerte que en la 312, tan intenso que casi me mareó. Regresé al pasillo y fue entonces cuando la vi. Al final del corredor, justo donde la luz no llegaba, había una figura. Era alta, delgada, vestida con un uniforme de enfermera que parecía sacado de otra época, blanco impecable, con un delantal almidonado y una cofia que cubría su cabello. No podía verle la cara, pero su postura era rígida, como si estuviera esperando algo, o a alguien. Mi corazón dio un vuelco. «Hola», dije, mi voz más débil de lo que quería. La figura no se movió, pero el crujido volvió, ese sonido que había escuchado en las 312. Di un paso hacia ella y entonces se giró. No vi su rostro, solo un borrón pálido, como si la luz se negara a tocarla. Y luego, en un parpadeo, desapareció. El pasillo estaba vacío otra vez, pero el olor seguía ahí, pegado a mi piel como una segunda sombra. Corrí al puesto de enfermería, con el corazón golpeándome las costillas. Doña Rosa aún no había vuelto. Miré los expedientes, buscando algo, cualquier cosa que explicara lo que había visto. Encontré una nota garabateada en una hoja suelta, metida entre las páginas del registro de turnos. La planchada. 1930. Enfermera Eulalia. Murió en el 3er piso. No la mires a los ojos. La letra no era de Doña Rosa. Era más vieja, más temblorosa, como escrita por alguien que tenía miedo de lo que estaba anotando. No pude concentrarme el resto del turno. Cada ruido, cada sombra me hacía saltar. Cuando Doña Rosa regresó a las 4 a.m., le conté lo que había visto. Ella no se rió, solo me miró con esos ojos que parecían haber visto demasiado y dijo: «Te lo advertí, Esteban. La planchada no es un cuento, es real, y si la viste es porque te eligió». Me explicó la leyenda, con una voz baja, como si temiera que alguien más estuviera escuchando. En los años 30, una enfermera llamada Eulalia trabajaba en el Juárez. Se caracterizaba por portar el uniforme de manera impecable, de ahí el apodo de la planchada. Era joven, dedicada, con un talento casi sobrenatural para cuidar a los pacientes. Pero se enamoró de un médico, un hombre casado que le prometió el mundo y luego la abandonó. Eulalia se quebró, empezó a descuidar a sus pacientes, a cometer errores. Un día, un niño murió bajo su cuidado y la culpa la consumió. Se dice que se quitó la vida en el 3er piso, en la habitación 312. Desde entonces su espíritu vaga por el hospital, buscando redención. Algunos dicen que cuida a los pacientes que están al borde de la muerte, asegurándose de que no sufran. Otros dicen que castiga a los enfermeros que no hacen bien su trabajo. Pero todos coinciden en una cosa: si la ves, no la mires a los ojos. «¿Y qué pasa si lo haces?», pregunté, aunque no quería saber la respuesta. Doña Rosa me miró fijamente. Nadie lo sabe, porque nadie que la haya mirado a los ojos ha vuelto para contarlo. Pasaron los días y traté de convencerme de que todo había sido un truco de mi mente, el cansancio, las luces parpadeantes, pero no podía ignorar el olor que seguía apareciendo en el 3er piso, ni el crujido que escuchaba cada vez que pasaba por la 312. Los pacientes también lo sentían. El señor Guzmán, que había estado sedado, despertó una noche gritando que una enfermera con un uniforme blanco le había dado una inyección que lo quemaba por dentro. Cuando revisamos su expediente, no había registro de ninguna inyección. Y Clara Espinosa, la paciente de la 310, apareció una mañana en su cama, como si nunca hubiera desaparecido. Pero estaba diferente. No hablaba, solo miraba al techo, con una sonrisa que no era humana. Una noche, cerca de las 2:30 a.m., decidí enfrentarla. No podía seguir trabajando con ese miedo royéndome las entrañas. Tomé un crucifijo que mi madre me había dado y caminé hacia el 3er piso. El hospital estaba más silencioso que nunca, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Cuando llegué al pasillo, la vi de nuevo. Estaba de pie frente a la 312, con las manos cruzadas sobre el pecho, como una estatua de cera. El crujido era constante ahora, un ritmo que parecía sincronizarse con mi pulso.
Eulalia, dije, mi voz temblando. Sé quién eres, déjame en paz. Ella no se movió, pero el aire se volvió más frío y su olor característico me envolvió como una niebla. Di un paso hacia ella, sosteniendo el crucifijo como si fuera un escudo. Entonces levantó la cabeza y por un instante vi sus ojos. No eran humanos, eran pozos negros infinitos, como si mirarlos fuera a caer en un abismo donde el tiempo y la razón no existían. Grité y el crucifijo se deslizó de mi mano. Cuando tocó el suelo, ella ya no estaba. No volví al Juárez después de esa noche. Renuncié al día siguiente y me mudé a un pueblo pequeño donde los hospitales no tienen tercer piso. Pero la planchada no me dejó del todo. A veces en las noches más oscuras suelo tener pesadillas y en ellas veo esos ojos, esos pozos que me llaman, que me dicen que Eulalia aún no ha terminado conmigo. El Hospital Juárez sigue en pie y dicen que ella sigue ahí, cuidando a los moribundos, castigando a los descuidados. Si alguna vez trabajas en el tercer piso, no mires al final del pasillo después de las 2 de la mañana. Y si escuchas un crujir que te erice la piel, corre. Porque la planchada no es solo una leyenda, es una deuda que el hospital nunca terminará de pagar. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete, comparte y activa la campanita. Así no te perderás cuando vuelva con más relatos que no te dejarán dormir. Nos vemos, si es que puedes cerrar los ojos esta noche.